Señor. Queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a esta hora desde diferentes lugares del país y fuera de él, a través de las redes sociales, de Facebook, YouTube, que se conectan con nosotros para escuchar también la sana palabra de parte de Dios. Quiero invitarles a que tomen su lugar y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar con la serie de eclesiología, la cual estamos viendo ya hace algunas semanas. En esta vez vamos a ver la quinta parte de eclesiología, y la cual he titulado La economía de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la economía de la iglesia. Cómo es que se manejan y de dónde es que provienen los recursos para ella. Vamos a hablar acerca de la ofrenda. Muchas enseñanzas hay alrededor de la ofrenda. Hay muchas, incluso malas enseñanzas de ella. La han distorsionado a lo largo de los tiempos, la han tergiversado a tal manera de que han aprovechado el estar en un púlpito para capturar o para captar de manera codiciosa ganancias deshonestas. Entonces, acerca de la ofrenda, hoy vamos a tratar lo que es básicamente lo que se refiere a la iglesia como tal, ¿sí? ¿Cómo es que la iglesia debe ofrendar? ¿Qué es la ofrenda? ¿Cómo es que se debe hacer? ¿Cuál es la actitud ante ella? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué es la ofrenda. La ofrenda no es cualquier cosa. La ofrenda debe ser algo excelente, algo que preparamos con la antelación. Y quiero invitarlos a el libro de Génesis en el capítulo 4, verso 4. Génesis capítulo 4, verso 4. Dice de la siguiente manera, leo a favor de todos. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Abel ofreció algo excelente. Dice que escogió, que él trajo de lo más gordo de su rebaño. O sea, no fue cualquier cosa que presentó Abel. Y lo hizo con fe. En Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció con fe. Y Dios aceptó esa ofrenda con fe y aún después de muerto habla por él. La mayoría hemos escuchado esta historia, ¿no? Acerca de Abel y su ofrenda. Es muy conocida en el mundo cristiano. Pero ¿por qué el Señor sí aceptó la ofrenda de Abel? Porque venía con fe. No había una ley estipulada acerca de la ofrenda. Más bien era algo que salió del corazón de Abel. ¿De dónde Abel había aprendido la fe en Dios? Recordemos que era hijo de Adán y de Eva. Y Adán y Eva habían recibido instrucción directa de parte de Dios. Conocían al Señor, habían estado con Él en el Edén y habían compartido tiempo con el Señor. Le conocían. Habían aprendido la lección que habían recibido al salir del jardín. Y conocían y temían a Dios. Entonces ellos muy seguramente formaron a Abel y a Caín de la misma forma. Pero en el corazón de Abel había fe, había una disposición, había un deseo de agradar al Señor. Él no lo hizo por necesidad, no lo hizo por algún interés particular. Quería agradar a su Dios porque entendía quién era Él. Ellos habían recibido esa instrucción, los dos hijos por igual. Mientras que Caín
solo trae algunos frutos, como dice la palabra, trajo algunos frutos. La fe se adquiere por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, ellos habían adquirido la fe, pero Abel la puso por obra, obró con fe. La fe nos debe llevar a dar lo mejor al Señor. Esto incluye las ofrendas. Muchos dicen abiertamente, Señor, yo quiero servirte, te quiero amar, mi vida es tuya, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Mi voz, mis manos, mis pies, pero mis finanzas no. No me las toques, Señor. Y esto es como algo ilógico, diría yo. Algo sin sentido. Porque son cosas perecederas. Son cosas que con el tiempo se dañan. Son cosas materiales, son cosas que no van a trascender a la eternidad. Quieren darle su vida a Dios, sus talentos, sus dones, pero sin incluir sus finanzas. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de nosotros como creyentes ante la iglesia? Esto es por el mal llamado del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Porque con sus muchos pactos, ofrendas, siembras, diezmos, ¿sí? Que sabemos por la palabra que el diezmo para los que estamos en la gracia, para nosotros los gentiles, para los que hemos creído en Cristo, no aplica, no está vigente. Ni siquiera los israelitas dan el diezmo porque no tienen templo. No hay quien reciba esos diezmos. Entonces, si ni siquiera el pueblo de Israel lo hace, ¿por qué obligan a la gente que es gentil, que ni siquiera se toma la tarea de investigar? Porque el no saber las cosas nos hace caer en errores. Donde muchos han sido estafados. Muchos han sido estafados por estos errores, por no leer la palabra, por estar en un lugar donde solamente van, llevan su ofrenda, su pacto, su diezmo, por un interés de recibir algo a cambio, por la avaricia de sus corazones. Entonces van a estos sitios y entregan sus pactos, sus diezmos, esperando recibir algo a cambio. Esto es algo triste, muy triste. Estamos llamados a hacer buenas obras, en Efesios 2:10. Las obras que el Señor ya ha preparado de antemano para nosotros. Buenas obras. ¿Será que esas buenas obras tiene un paréntesis donde dice no aplica para la ofrenda? Debemos ser generosos y dadivosos. En 1 Timoteo 6:18 lo podemos ver. Que lo que demos sea con generosidad, con alegría, siendo dadivosos, entendiendo para qué es, sin carga. El hermano Santiago en el capítulo 2:17 habla de la fe sin obras, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles obras? Las que el Señor preparó de antemano. ¿Será que dentro de esas buenas obras no está el ofrendar? ¿No está el dar? Creo que, hermanos, necesitamos conocer un poco más acerca de este tema y en esta mañana vamos a procurar entender un poco más acerca de esto. ¿Se puede amar al Señor de la obra y no contribuir con ella? ¿Será que yo digo, Señor, yo te amo, pero allá el pastor que se las arregle? No, mis hermanos. Así no son las cosas. La ofrenda es el medio por el cual se sustenta la obra de Dios. ¿O cómo más? Debido a la distorsión de la palabra, del recaudo de los bienes para el sustento de la iglesia, hoy vemos que hay mucha omisión por parte de los hermanos. Entonces, hemos entendido la gracia, hemos entendido que no es algo impositivo, que no es algo obligatorio, entonces simplemente nos relajamos y empezamos a omitir esa responsabilidad que como creyentes tenemos ante el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y la iglesia somos todos. Lo vimos al inicio. El hermano Luis, en su enseñanza, hablaba acerca de qué es la iglesia. Debemos tener claro ese concepto para poder entender este otro.
La hermana Angie nos ilustraba cuál era el propósito de esa iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿De quién es la tarea? La hermana Lady nos ilustró sobre cómo es la vida de la iglesia. La hermana Joana nos ilustró acerca de las autoridades dentro de la iglesia. Mire que esto no es un tema al azar. Dios es un Dios de orden. Él ha estipulado autoridades, Él ha estipulado mandamientos, preceptos, decretos que debemos cumplir. Y la ofrenda es un principio bíblico. ¿Sí? Antes, cuando estábamos en esos sitios, los que venimos de otras denominaciones que no eran de sana doctrina, y dábamos y entregábamos y, oh Señor, todo para ti, pero porque había un deseo oculto de esperar algo a cambio. No entendíamos el principio del dar. ¿Cómo es que realmente nosotros debemos dar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos debe llevar y motivar a ofrendar? Pero para eso debemos saber qué es la ofrenda. ¿Sí? ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es un ofrecimiento a una deidad, en este caso a Dios, ¿sí? Como muestra de adoración, según el Centro de Lenguas de Oxford. Es esta definición. O sea que ofrendar es entregar esa ofrenda especialmente cuando se dirige a una causa noble o a Dios o a una divinidad, ¿sí? Porque es que la ofrenda no solamente lo hacemos los cristianos, es de todas las religiones. En reconocimiento o veneración. Entonces, se hace para adorar, para reconocer a ese ser divino al cual nosotros le veneramos, le adoramos, le rendimos culto. Eso es la ofrenda. No es lo que muchos interpretan por ahí, parte de un intercambio financiero con un interés de por medio. La ofrenda hace parte del servicio bíblico de adoración. Era algo que la primera iglesia, nuestros hermanos del primer siglo lo hacían, lo realizaban. En Primera de Corintios 16, Primera de Corintios capítulo 16, verso 2, ¿sí? Les doy la referencia. Allí dice que se recogían ofrendas para los santos, es decir, para aquellos hermanos que estaban haciendo la obra, que tenían que ir a predicar, que tenían que ir a llevar el mensaje. Es que la obra no se hace con aire, mis hermanos. No se puede. O usted puede alimentar a su familia de aire. Usted puede alimentarlo solo con fe. Yo creo que el Señor provee, sí, pero hay que ser diligentes. Debemos trabajar. Entonces, esto se recogía para los santos, para cubrir ciertas necesidades de los hermanos, de esos ministros que viajaban constantemente a llevar el mensaje del Evangelio. En Romanos 15, 26, vemos la referencia de que hacían ofrendas a los pobres. En la iglesia siempre van a haber hermanos de escasos recursos, como van a haber hermanos que tienen muy buenos recursos, los cuales deben ser movidos por su fe, movidos a misericordia, entendiendo el deber del dar y supliendo la necesidad de aquellos hermanos menos favorecidos económicamente. Entonces, es un deber también porque hay que proveer a los hermanos que no son tan, digamos, no tienen la capacidad económica de sustento. En Éxodo 35, 29, se habla de que este carácter voluntario, y mire que lo hablan en el Antiguo Testamento. Éxodo 35, 29. Lo hacían de corazón, entendiendo el deber y sabiendo para qué era. Nosotros debemos entender que es un deber, para qué se usa y por qué lo debemos hacer. En Hechos 20, 35, vemos que el beneficio de dar es ser
bienaventurado. Bienaventurado, mejor es dar que recibir. Bienaventurado es el que da, que el que recibe. Hechos 20:35. Sí. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ofrendar? Ser bienaventurado. ¿Dónde lo dice? En la palabra. Doblemente dichoso. ¿Quieres ser dichoso, hermano? ¿Quieres ser bendecido? Ofrende con libertad, voluntariamente, de corazón, con amor, sabiendo para qué es y cuál es la responsabilidad que esto requiere. Filipenses 4:18 y Salmos 96, 7 al 9. Estas dos citas bíblicas, Salmos 4:18, Salmos 96, del 7 al 9, y Filipenses 4:18. Son dos citas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento. Y quiero que la leamos. Vamos a leerla porque eso es... Vamos a leer primero la del Salmo 96, del verso 7 al 9. Dice así: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Aquí el salmista está haciendo una adoración. ¿Qué hay dentro de esa adoración? Tributo, hay alabanza, hay ofrenda. Entonces la ofrenda es una forma de adoración al Señor. Usted adora al Señor, usted dice que adora al Señor, ofrende. No espere que le digan, hermano, ¿qué pasa? O simplemente digan, no, el hermano no sabemos por qué ofrenda. ¿Por qué no ofrenda? ¿Cuál es su motivación? ¿O por qué es la omisión del no ofrendar? Ahora vamos al Nuevo Testamento en Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Pero todo lo he recibido y lo tengo por abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué Pablo usa esta expresión? La iglesia en Filipos, nuestros hermanos de Filipos, ellos eran muy de escasos recursos. Era una iglesia pobre, hermano, que casi no tenían ni para ellos mismos, pero era una iglesia tan próspera en buenas obras, tan amante del Señor, que no les importaba su situación y sustentaban al hermano Pablo y a los que con él estaban. Sacaban una ofrenda, escogían una parte y se la hacían llegar donde el hermano estuviera, donde él estuviera, ya fuera para Pablo, para los hermanos, para apoyar el ministerio. Mire el amor de estos hermanos. Ellos no se excusaban en que eran de escasos recursos. Era más grande el amor y el temor al Señor, que eso los impulsaba a dar, aún de lo que no tenían. El Señor se maravilla cuando aquella viuda va y arroja tan solo 2 monedas a la canasta de las ofrendas, mientras que muchos daban de aquello que les sobraba. ¿De cuál ofrenda se agradó el Señor? De la viuda. Todos conocemos esta historia, bueno, la mayoría lo conocemos. Es tremendo, hermanos. ¿Qué hay en nuestro corazón que impide que hagamos esto? Es un principio bíblico la ofrenda. Esto nos orienta a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Será que ofrendar disgustará al Señor? De ninguna manera. Ciertamente se agrada de nosotros. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Hemos sido fieles, aún en estas cosas perecederas, porque es que últimamente estamos muy espirituales y en la parte natural, en las responsabilidades naturales, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo la estamos asumiendo? ¿Cómo estamos cuidando del cuerpo de Cristo? Esto es para meditar, hermanos. Es un principio que nos ayuda a sustentar la obra de Dios. La ofrenda es el medio tributario por el cual la iglesia se sustenta. En Hechos 2:43 vemos que repartían los hermanos que tenían posesiones, las vendían y repartían a aquellos de tal manera que ninguno tuviera necesidad. Y más abajo dice que tenían temor de Dios y le servían. Entonces, mis hermanos, ese temor de Dios nos debe impulsar a hacer buenas obras. Esa fe nos debe llevar a hacer las buenas obras que el Señor ya preparó. Y una de estas obras es el servicio bíblico de ofrenda. Lo estamos viendo por la palabra. Estamos hablando la palabra del Señor. Creían y temían a Dios nuestros hermanos. Nosotros debemos temer y creer y temblar y apresurarnos a hacer las buenas obras. No sabemos el día, mis hermanos. Hay una parábola en la Biblia donde habla de un hombre que tenía muchas posesiones y decía, oh, regocíjate alma mía, mire, muchas posesiones tengo, mañana voy a hacer esto y aquello y construir y repartir. Y el Señor le dice, necio, hoy vienen por tu alma, acumulando riquezas en la tierra. ¿Dónde están los tesoros en el cielo? Mis hermanos, es una realidad. ¿El Señor no necesita dinero? Sí, porque muchos de ustedes pueden decir, pero es que Dios no necesita dinero. Sí, Él es el dueño de todo, aún del dinero. Pero la obra debemos hacerla nosotros. Nosotros, la iglesia, sustentamos la obra del Señor. Si amas al Señor de la obra, sustentas a su obra. No es impositivo, es una responsabilidad que hemos adquirido al entrar en la gracia. La ofrenda es una oportunidad grande de contribuir a la extensión del Evangelio, mis hermanos. Si nosotros en la iglesia estamos recibiendo sana doctrina, si nuestro pastor, nuestros maestros, nuestros hermanos nos están dando sermones, enseñanzas bíblicas, dedicadas, que se preocupan por enseñar lo que es bíblicamente correcto, entonces, ¿por qué nos cuesta dar tanto para la obra del Señor si estamos siendo bien edificados, estamos siendo bien alimentados espiritualmente? Si recibimos de ellos lo espiritual, no hemos de que ellos puedan cegar de nosotros lo material, como decía el apóstol Pablo hablándole a las iglesias. No son dignos. Si no hay una tarea más noble, no hay un trabajo más noble y que trasciende a la eternidad, como lo es servirle al Señor. La ofrenda debe ser parte de mi culto a Dios, de adoración, es algo espiritual. Y aunque digan, no, hermana, es algo material, sí. Es algo material que refleja mi espiritualidad, que refleja mi vida de adoración al Señor, porque soy capaz de desprenderme aún de lo material con tal de adorar al Señor y decirle, Señor, yo te amo, entiendo que tú lo has dado todo por mí, yo te doy todo, Señor. Aún mis finanzas deben ser para la gloria de Dios. Aún lo que no tengo quisiera dar. Pero en la medida en como seamos bendecidos, mis hermanos, de esa medida debemos nosotros también ofrendar. Ahora, entendiendo lo que es la ofrenda, vamos a ver qué no es la ofrenda, porque también se ha distorsionado mucho este concepto, este principio hermoso. La ofrenda no está condicionada ni es algo impositivo, no es alguien que te viene a decir, oye, si tú no das te vas a condenar, no. Lo sabemos por la palabra, entendemos que la gracia no está condicionada a las obras, ni es algo impuesto. Tampoco es una transacción de toma y dame.
Señor, yo voy a ofrendar, pero si tú me haces esto. Señor, yo te voy a dar, pero con la condición de esto. Siempre la avaricia en el corazón del hombre, esperando algo a cambio. Porque aún en las cosas más sencillas, como hacer un favor, uno siempre espera, ¿no? Humanamente hablando, que la otra persona le sea recíproco en algún momento. Que le pueda dar, devolverle el favor. Siempre es ese interés que aunque tenga muchos y digan, no, yo no soy así, hermanos, vivimos en una naturaleza caída, pecaminosa, mala, que por la gracia de Dios hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz y ahora podemos ver, amén por eso. Entonces usted ya está en la luz y está mirando las cosas como son, apresurémonos a hacer la voluntad de Dios. No es un soborno a la voluntad de Dios, como muchos piensan. Si yo doy esto, yo sé que el Señor me va a hacer esto, y lo hacen para conseguir o recibir algo a cambio. La voluntad de Dios es soberana. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y es buena, porque siempre va a traer cosas buenas para nuestras vidas, aunque tengamos que pasar por algún percance, alguna dificultad. Eso nos va a llevar a lo bien. No es algo que se debe usar para alivianar conciencia. Ay, hermanos. Aquellos hermanos o aquellas personas que les gusta estar dando ofrendas y plata, y todo lo quieren suplir por plata. ¿Por qué pasa? ¿Sí? Para alivianar sus conciencias. Hermano, quiere alivianar su conciencia, arrepiéntase y vuelva hacia Cristo. Pero no use la ofrenda como un medio de alivianar conciencia, porque esa ofrenda, le digo algo, no es agradable al Señor. Esa ofrenda a Dios no le va a agradar. Entonces, no es para alivianar conciencia. Tampoco es para que los hermanos que dan se muestren y quieran recibir algún tipo de honra y decir, oh, el hermano cómo da, oh, el hermano dadivoso, el hermano generoso. Venga, pongámosle la primera silla al hermano porque es que él es el que más ofrenda. No. Que tu derecha, que tu izquierda, perdón, no sepa lo que tu derecha hace. Debe ser incluso algo secreto, algo que no tiene por qué estar uno tocando bombos y platillos diciendo voy a ofrendar. No es para recibir honra ni para ser alabados, mis hermanos. No es para adquirir algún favoritismo de parte de los ancianos de la iglesia o para interferir en ciertos asuntos especiales de forma arbitraria, porque eso suele suceder. Entonces está el hermano o la hermana que da, pero entonces como da, entonces ya tiene un derecho, digamos, de meterse en cosas que no le competen porque no hace parte, digamos, del cuerpo de ancianos, o puede que sí, pero entonces como la hermana da, como el hermano da, no le digamos nada para que no se disguste, porque si se va, nos va a hacer falta ese dinero. Tampoco es así. Eso no es ofrenda. Eso no es ofrenda, mis hermanos, porque la ofrenda debe ser con fe para adorar al Señor, de corazón, sin ningún interés. ¿Sí? Demos la ofrenda. Ay, pero es que mire que le van a dar un manejo aquí X o Y, no. Si estamos en una congregación de sana doctrina, tengan la plena seguridad que el manejo de las finanzas va a ser sano también. Podemos estar desconfiando de todo el mundo, hermanos. O sea, porque por esa razón tú no vamos a dar. No. Y si ustedes confían, entonces vaya al ministro usted. Dígale, pastor, aquí estoy yo, venga, yo le manejo las finanzas. Yo le ayudo, pastor, yo me comprometo. Pero a la hora del té, cuando se trata de servir al Señor, heme aquí, envidia al de allí. Y esto es muy triste. No es algo que un cristiano verdadero omita. El cristiano verdadero ofrenda, da con alegría, dentro de sus capacidades. Dentro de sus capacidades. Y yo estoy segura que esa ofrenda es agradable al Señor. Cuando tú llegas a la iglesia, a la congregación,
con tu ofrenda lista, preparada, de antemano. Señor, esto es para ti. Yo estoy segura que el Señor se agrada de esa ofrenda, porque es una ofrenda que viene no por necesidad ni con tristeza, sino porque le adora, porque le ama, porque entiende este principio hermoso. Queremos adorarlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Hagámoslo también con las finanzas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensemos eso, meditemos en ello. No es algo que se da con tristeza ni por necesidad. Ay, es que necesito un trabajo, voy a ofrendar. ¿Consiguió el trabajo? El Señor fue bueno por misericordia, no por la ofrenda. Le consiguió el trabajo y resulta que ahora que tiene trabajo no ofrenda. ¿Dónde está la fe? Señor, bendíceme para gastar en mis deleites. Señor, dice, ustedes no tienen porque piden mal, piden para sus propios deleites. Examinémonos en esta parte, hermanos. Por primera vez estamos tratando este tema en la congregación. No es un tema fácil, es un tema álgido porque toca el bolsillo de las personas y tristemente el dinero ha pasado de ser un siervo a ser un amo en muchos corazones. Debemos meditar en esta palabra y que hoy podamos decir y pasar por el filtro de la misma, decir, Señor, ok, ¿cómo está el estado de mi corazón ante las finanzas? ¿Cómo es que yo veía antes la ofrenda? ¿Cómo la puedo ver ahora? ¿Cómo la voy a entender? No es algo que se da a la ligera y sin preparación. No sé si han visto ustedes, hermanos, en ocasiones. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda o, bueno, los que te han traído ofrenda, entonces abren la cartera y empiezan a buscar allá en el fondo. ¿Sí? Ofrendas como lo hacía el cristiano la secreta. ¿Sí? Estamos ofrendando de esa manera al Rey de Reyes y Señor de Señores porque es su obra. Es para su obra. Es para su obra. Es para el sustento, el manejo de todo. Hermanos, todo cuesta. A nosotros no, nosotros vamos a ir a un sitio, digamos, a comprar unas sillas para la congregación. Buenas, vamos a comprar una silla, sí, ¿con qué va a pagar? Con fe. Uy, no, Señor, yo necesito plata. No le puedo recibir su fe. ¿Sí me hago entender? Son cosas básicas que dentro de la lógica se puede entender fácilmente. Entonces no es algo que ay, vamos a dar las moneditas del fondo. No, si va a dar esas moneditas, que vengan preparadas. Digan, son tantas monedas, son esto es lo que voy a ofrendar. Y no que improvise a última hora. ¿De verdad el Señor merece esto? ¿Merece que le tratemos así? Y que tengamos este interés por el responder a la obra de esta manera. ¡Wow! Me sorprende. Digan, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. ¿Para quién es esta palabra? Para mí. Para cada uno de nosotros. Amén. No es una contribución a terceros. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay hermanos que creen, dicen, no, yo no ofrendo en la congregación, yo prefiero tomar este dinero y dárselo allá a un ancianato, bueno, lo que sea. ¿Sí? Un orfanato, ancianato, mujeres, bueno. Ok, eso está bien, no estoy diciendo que está mal, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si tú vas a hacer caridad, porque eso es hacer caridad, eso es una obra de caridad, puedes hacerlo. Y estamos llamados a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿no? Yo sé por qué. Estamos llamados a dar.
y hacer caridad. Sí, no se lo discuto. ¿Sí? Pero una cosa es que tú hagas caridad y otra cosa es que tú seas responsable con la obra del Señor. Nosotros no podemos omitir, no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, no podemos tomar de que eso que yo doy por caridad, entonces es mi ofrenda. No, tu ofrenda la llevas a tu congregación, donde está tu iglesia, tu cuerpo, para poderla sustentar. Tú no tomas el pan que es para tus hijos y se la das al hijo del vecino y decir, yo estoy cumpliendo con alimentar a los niños. Sí, pero es que no son sus niños. Uso esta analogía para darme a entender. El hombre tiene necesidades, ¿sí? Unas reales, otras impuestas por su avaricia, por su maldad. Vivimos en un mundo de necesidades. La primera necesidad que tiene el hombre, que es la más real, diría yo, es la necesidad básica, la del alimento, el vestido, el abrigo, el calzado, ¿sí? Esa necesidad es algo que todo ser humano debe suplir para poder, digamos, tener una vida digna. Otras necesidades son esas necesidades por defecto, es decir, cuando nos enfermamos, cuando hay una calamidad doméstica, cuando tenemos alguna reparación, cuando tenemos que pagar incluso un sepelio, ¿sí? Un entierro, algo así, cosas que están, digamos, que uno no espera tener, porque nadie espera enfermarse, nadie espera morirse, nadie espera tener una calamidad. Entonces, estos son necesidades por defecto, ¿sí? También hay una necesidad, y es una necesidad del yo. Ya aquí son necesidades egoístas, digo yo, ¿sí? De adquirir un bien o un servicio por un gusto. Me quiero dar un gusto, es un deseo propio que quiere satisfacer. También está la necesidad del ego. Son esas necesidades donde la gente adquiere cosas no porque las necesite, sino porque quieren sentirse superior, quieren sentirse alguien importante, ¿sí? Y esta necesidad de sentirse superior puede estar basada en un conflicto interno, baja autoestima, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy común en el mundo ver este tipo de necesidades. Por eso es que la gente hoy en día no hace sino trabajar y romperse el lomo para conseguir cosas. Hay otra necesidad y es la necesidad de la vanidad. Esa es una necesidad que no se sacia. Es una necesidad que siempre va a estar ahí pidiendo, pidiendo, queriendo más. No es algo solo para mostrar su ego de que es algo importante, sino también para exhibir lo que se tiene, la capacidad adquisitiva que tiene. Yo viajo, yo tengo. Esas son necesidades del hombre que no conoce al Señor. Pero el hombre que conoce al Señor entiende que hay una necesidad a la cual no puede ser indiferente. Es la necesidad eclesial. ¿Sí? Aparte de las básicas y de lo que debe cumplir con los principios en el hogar y bueno, en su trabajo, porque aquí estamos hablando de iglesia. Estamos hablando de iglesia. Entonces no van a decir, ay, no, pero es que ahora solo la iglesia. No, es que estamos hablando de iglesia. Entonces hay una necesidad eclesial. Esto es todo lo que necesita para que la obra de Dios se pueda realizar de manera física, de manera material. Entonces, si requerimos llevar Biblias, llevar tratados, hacer misiones, viajar a llevar la palabra, tener un local, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos gastos, hermanos. Y nosotros somos los que debemos sustentar el cuerpo. Entonces vamos a ver el contraste entre las necesidades, ¿sí?, con la iglesia. De la misma forma en que se suple un hogar, en que hay necesidades en un hogar,
La iglesia también las tiene. Así como nuestra familia natural, hay necesidades. Nuestra familia espiritual, nuestra familia de la fe también las tiene. Los que no han visto aún el valor de la familia de la fe, lo invito para que entren al canal de Adrián Villabón y busquen la enseñanza, el valor de la familia de la fe, para que puedan entender un poco más. Hay necesidad en el cuerpo de Cristo, la hay. Y hay que hacer la obra. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Y para ir y hacer discípulos también necesitamos recursos. Ay, hermana, pero usted ya se está poniendo muy materialista. No, realista, hermanos. Esto es un llamado a la conciencia de todos los hermanos. Todos nosotros debemos tener esto en nuestra conciencia, en nuestro corazón, el dar, el ofrendar. Las necesidades no pueden ser remitidas solamente al pastor. Ay, que no hay hoy luz, un ejemplo. Ay, mira, llegamos a la iglesia y resulta que no hay luz. Hermano, no hubo con qué pagar. Ay, pero ¿cómo así, pastor? Y luego, ¿qué es lo que hace con las ofrendas? ¿Cuáles ofrendas? ¿Cuáles ofrendas, mis hermanos? Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que asumir. Y las personas creen, los hermanos creen, muchos, no digo que todos, ¿sí? Creen que porque el pastor es el que dirige, es el que debe asumir los gastos y todo. No, el pastor dirige por la misericordia de Dios. Es un siervo que está ahí direccionando a los demás hermanos. Pero también es hermano. Él también es hermano. Él también tiene necesidades. Necesidades básicas como las que acabamos de ver. Pero resulta que el pastor cumple, listo. ¿Y los hermanos? ¿Qué acaso no tenemos que ser recíprocos? ¿No tenemos que ser generosos, dadivosos? La Biblia nos manda eso. Aquí no estamos hablando cosas que a mí me parezcan. Estamos hablando, hermanos, de un principio que es bíblico, de algo que nosotros nos corresponde hacer. Destinar los recursos en la iglesia no es fácil. Muchos critican y señalan, pero no dicen, bueno, venga a ver yo cómo puedo colaborar. Venga, yo les ayudo a administrar. Yo quiero saber cómo se llevan las cosas acá para poder entender. Ninguno lo hace. Estoy segura que ninguno sabe ni siquiera cuánto llegó el recibo de la luz hoy en la congregación, en Bogotá, un ejemplo. Ni idea. Ni idea, hermana. Allá el pastor las arregle. Uy, hermano, examínese. Mire, yo les voy a decir una cosa con mucho amor. Si le está cayendo el guante, hermano, póngaselo con humildad, porque es con amor. Es para su formación. Es para ser edificados en la sana palabra de Dios. Muchos creen que la sana doctrina es algo blandito de digerir, es algo suavecito, que sea chévere. No, muchas veces la palabra duele, hermanos, pero gócense. El Señor dice que el que toma por hijo, ¿Qué pasó? ¿se paró por qué? No sé, si salió Google Maps. Un momento, mis hermanos, que tenemos una falla técnica. A mí resulta que ahorita cuando me metí en modo interrumpir no escuchaba nada porque en modo interrumpir quita volumen. Ah, qué falla. ¿Cierto? Bueno, De ahí me enteré fue eso suele suceder cuando... porque alguien había comentado que le falta volumen. ¿Aún estamos al aire? Bueno. Estamos... presentamos una pequeña falla, pero ya me dicen que sí, que estamos al aire, entonces vamos a continuar. Entonces, mis hermanos,
Dios al que toma por hijo azota. Y cuando la palabra nos duele, no cala muy bien, gócese porque eso hace de que somos hijos y no bastardos. ¿Amén? Las personas que se dedican al ministerio necesitan un sustento, y más si lo hacen de tiempo completo. Ay, pastor, usted ya debería dedicarse a la iglesia. Entonces toca decirle a los hermanos, ay, ustedes deberían ofrendar para que el pastor tenga el sustento. ¿Sí ven cómo es el contraste, hermanos? Es que no solamente es ver la necesidad, sino también suplirla. El pastor tiene una ocupación doble, ¿sí? Es bivocacional, trabaja, tiene su trabajo y también se hace cargo de la iglesia. Lo correcto sería que se dedicara a ella, y más cuando en la medida que vaya creciendo. Ahorita tenemos la ventaja de estar empezando, de ser, digamos, no pocos, pero sí no tantos como para que ya el pastor esté obligado pues a dedicarse de lleno. Aún puede dedicarse a otras cosas. Pero hermanos, no es justo. No es justo porque pongámonos en sus zapatos, pongámonos en su situación. No solo de él, de todos los hermanos, de aquellos que van a hacer misiones. Sé que de pronto el hermano Robinson, cuando ya vaya a ministrar Granada Meta, para él no va a ser fácil, ¿sí? Para él no va a ser fácil empezar y estar allá. Los hermanos van a tener que respaldar a este varón en todas las áreas. Entonces, mi hermana, esto es una palabra fuerte, pero deliciosa, porque trae libertad. Podemos entender realmente este principio hermoso. Entonces, tanto los necesitados como los misioneros, los ministros deben ser respaldados por la iglesia, ¿sí? Nosotros pagamos impuestos en un sistema corrupto, que dice el gobierno, ¿sí? Aunque nos molesta, igual lo hacemos. Es un deber que debemos cumplir como ciudadanos, debemos pagar nuestros impuestos. Yo no conozco la primera persona que dice, ay, qué alegría, voy a ir a pagar los impuestos hoy, qué emoción. No, casi siempre se duelen, uy, toca ir a pagar los impuestos, uy, no mire esta cantidad, y es algo impuesto. ¿Sí? Y nos molesta y lo hacemos. Ahora, ¿cuánto más debemos nosotros entender que algo que no es impuesto, que debe ser voluntario y que suple la necesidad de la congregación, darlo con alegría? Darlo con alegría. Si usted no paga los impuestos al gobierno, hermano, le empiezan a cobrar intereses. Pero el Señor no es así. Él nos ha dado esa libertad moral. Debemos entender este principio, hacerlo voluntariamente. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque le adoramos, porque queremos agradarle en todo. Queremos agradarle en todo. ¿Cómo no hacerlo si Él es un ser divino y eterno, precioso, maravilloso? El cristiano maduro no necesita que le pidan, sino da. Y usted dice, yo ya soy un hermano maduro en mi fe, yo ya, bueno hermano, entonces usted es de los que da sin que le pida. Usted es de los que está pendiente de las necesidades de nuestros hermanos y da. Nosotros tenemos en la congregación la canasta del amor. ¿Cuántos de nosotros decimos, ok, hoy es domingo, esto es lo que he preparado para la canasta del amor? Voy a llevarlo a la congregación. De la manera en que se prepara la ofrenda. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? La obra no se hace solo con oración y doctrinas, también con finanzas de un pueblo que sabe y reconoce su responsabilidad de dar. ¿Somos ese pueblo? ¿Cuál es la actitud correcta a la ofrenda? ¿Cómo debe ser mi actitud cuando yo llevo mi ofrenda al altar? Cuando yo llevo mi ofrenda a la iglesia. Debe ser generosa, alegre y voluntaria. No es que vamos a dar y como que sentimos que el brazo nos pesa. No, hermanos. No con tristeza ni por necesidad,
con alegría, Señor, para ti, para bendecir tu obra, Señor. También mis finanzas son para tu gloria, Señor. Debemos considerar las razones por las cuales ofrendamos. Lo hacemos por vergüenza, de pronto porque el hermano, el hermano no ofrenda, entonces le da a uno como pena chantes cuando no tiene, digamos, la capacidad. Es inevitable, hermano. Hay hermanos que están mirando. Uno se da cuenta. Y más los que están recibiendo allá saben qué hermano y qué no da la ofrenda. Lo hacemos por una obligación. Es que, mire, todos se pararon a dar su ofrenda y yo me quedé aquí sentado. No, me tiene... ¿qué pasa? ¿Cómo hago para pararla? No porque lo estén mirando, ¿sí? Entonces se siente obligado y, ay, bueno, está bien, voy a pararme a dar algo. Por lástima, ay, yo voy a dar porque, ay, pobrecito, mire, ay, ¿Mm? Por avaricia, por conseguir algo a cambio, algún favor interesado de parte suya, pedírsela al Señor, etcétera, etcétera. Y pueden haber muchas razones por las cuales pueden considerar dar la ofrenda. Si al conocer lo grandioso, y ojo a esto, si cuando sabemos y entendemos lo maravilloso del nuevo pacto, es decir, de la gracia de Dios, de la salvación por gracia, mi responsabilidad ante ella disminuye o aumenta en cuanto al dar. Mi responsabilidad en la gracia disminuye o aumenta en el dar. ¿Qué piensan ustedes ahí, mis hermanos? Medítenlo. Ahora que lo tenemos todo, ahora que tenemos una salvación tan gloriosa y preciosa, sin merecerla, mi responsabilidad en dar aumenta o disminuye. Yo debería dar más antes, o debería definitivamente no dar nada porque ya Dios me lo dio todo, no necesito darle nada. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es la actitud de muchos al entender que el diezmar y el ofrendar no es obligatorio? ¿Cómo reaccionan las personas cuando entienden esto? Uy, bien, no tengo que dar. Muchos se alegran. Se alegran porque no tienen que diezmar. Se alegran porque no tienen que ofrendar. ¡Wow! ¿En serio? Mi hermano, si eso está pasando en su corazón, pídale al Señor. Porque esto pasa porque hay amor al dinero en su corazón. Muchos se alegran porque no es una obligación dar. Otros tan solo se vuelven indiferentes. Ah, no tengo dar, pues ya no me interesa lo demás, soy salvo, nada de eso me va a condenar. Si doy no me salva, si doy no me salvo, entonces prefiero no dar. Prefieren no dar. Y esto pasa porque hay amor al dinero. En 1 Timoteo 6, del 8 al 10, habla acerca de esto. Y vamos a leerlo. 1 Timoteo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, verso del 8 al 10. Bueno, dice así. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! Hermano y hermana, ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿Somos desprendidos financieramente en el dar?
o somos de los que codician, como dicen aquí, y se hunden a los hombres en destrucción y en perdición? ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tener lo necesario, tener una vida digna? ¿O un poder adquisitivo mayor? ¿Por qué lo hacemos? Ahora, yo no digo que tener proyectos de vida esté mal, no. Hagámoslo. Usted puede tener su casa, su carro, sus cosas, bien. Pero entendiendo que eso, hermano, no va a trascender. Que esa no es la razón de su vivir. La razón de su vivir debe ser Cristo y servir en su obra. Y aún nuestras finanzas deben ser para la gloria y la honra de nuestro Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debemos ser agradecidos con lo que tenemos, entendiendo que de quién es que proviene. Es que muchos creen que las cosas que tienen, que el trabajo que tienen, que el sueldo que les llega es por algún mérito propio. No, es la misericordia de Dios. Aún para los impíos, aún para las personas que no conocen de Dios, es Dios quien les permite prosperar. ¿Y qué acaso todos no compareceremos delante del Señor? Hermano, no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Sí? Nosotros no somos, nuestra vida no consiste en la posesión de nuestros bienes. Lo dice la Biblia. Nuestra vida consiste en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Por eso al inicio cantábamos, yo lo haré, te obedeceré sin reservas, sin condiciones, te serviré. Ahora cobra sentido esta frase también. Ahora que estamos viendo esta palabra y estamos comprendiendo este principio, yo sé que, hermanos, ya no vamos a ver la ofrenda de la misma manera. Hemos entendido que es una responsabilidad de nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo. Es por la misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos. No se engañen. No es su trabajo, no es su talento, no es su vida, no es su mérito, es Dios en su vida. El creyente reconoce que Dios es quien le provee. Y como el Señor me provee a mí, pues yo voy a ser responsable y voy a sustentar la obra del Señor. No voy a hacer caso omiso a esto. No voy a hacerme la de la vista gorda. Voy a sustentar, porque Dios me sustenta a mí. Y al menos puedo devolver en algo, aportar en algo para su gloria. ¿Y por qué no hacerlo con las finanzas? Entonces, ¿qué lugar está ocupando el dinero en nuestro corazón? Hermano, si usted le duele dar en la iglesia, si usted no lo hace con gozo, no lo hace con alegría, examine su corazón. ¿Qué lugar ocupa el dinero en su corazón? No estamos dando porque no tenemos o porque no queremos. ¿Cuál es la actitud correcta al dar? Con alegría, voluntariamente y de manera generosa. No improvisando, sino preparando algo excelso, algo maravilloso para el Señor, porque es la obra del Señor. Tú le dices, Señor, yo te amo, sí, y amas mi obra. ¿Estás siendo responsable con mi obra? Yo creo que más claro no podemos mirar esto. La importancia de la ofrenda es algo real. Si bien es cierto que no es obligatoria, es muy importante para la extensión de la obra del Señor. Nada es gratis. Hay que pagar cosas, mis hermanos. Hay que pagar los servicios, hay que pagar la luz, hay que comprar equipos, hay que comprar sillas. Y yo no estoy hablando de megatemplos, ni estoy hablando de cosas ostentosas, estoy hablando de cosas básicas, porque en la medida que va creciendo la congregación, de esa medida va creciendo la necesidad.
Ah, pero ¿para qué queremos un salón? Ah, bueno, hermano, si nos vamos al parque, no vamos a durar ni 5 minutos allá. Y más los que viven por allá en clima frío, en Soacha y Bogotá. No van a durar ni 5 minutos. Hermano, nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, hay que pagar, hay cosas que cuestan. Pero la ofrenda solo sale de corazones generosos. Si usted tiene un corazón generoso, un corazón para el Señor, usted da sin esperar nada a cambio, desprendidamente, porque le adora, porque le ama. Personas que han entendido su responsabilidad ante la iglesia y no en lo que el Señor les ha permitido prosperar. Así mismo es que da. Si una persona entiende que yo prospero es para poder suplir la necesidad, ese es el medio que Dios usa para sustentar la iglesia. Hay muchos hermanos que esperan que el Señor saque otro pez y saque las 2 monedas del pez. No, eso tenía su propósito y su mensaje. Pero no va a ser así, hermanos. O sea, Dios ha provisto un medio de provisión para la iglesia, para el sustento, y somos nosotros mismos. La misma iglesia sustenta a la iglesia. Entonces, en lo que el Señor nos ha permitido prosperar, así mismo debemos dar. ¿Sí? Entonces, no crea que el Señor le prospera para que usted vaya y se gaste sus deleites. Sea responsable con la obra, mi hermano. El cristiano maduro da sin necesidad que se lo pida. Y es sensible ante la necesidad de la iglesia. ¿Sí? Ay. Esto es para mí. Dígalo, hermano. Esta palabra es para mí. Yo no le estoy hablando al vecino, estoy hablando con mis hermanos. Estoy hablando a aquellas personas que quieren aprender más acerca de eso. ¿Sí? Sean sensibles ante la necesidad de la iglesia. La obra es de todos y por ende la responsabilidad también. Todos pertenecemos al mismo cuerpo y somos miembros del mismo cuerpo y debemos sustentarnos los unos a los otros. ¿O es que el amarnos los unos a los otros implica el no dar? O sea, amémonos los unos a los otros, pero entre paréntesis, sin dar. No, hermanos. No, hermanos. Así no es.